Mira, nosotros tenemos que ir en busca de Jesucristo y tenemos que tocar a Jesús. Y cuando tú tocas a Jesús, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, ¿verdad? Que habla de aquella mujer del flujo de sangre que fue entre la multitud y tocó a Jesucristo y poder salió de él. Y ese poder la dejó completamente sana de su azote. Y con esto estoy mencionando este versículo porque cuando tú vienes a los pies de Jesucristo y tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, tu vida completamente cambia. Y te menciono esto porque la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando Jesús llega a ti, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y escucha bien eso, mi querido hermano, porque yo no sé lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, lo que tú has sufrido. No sé cuántos hechizos te han hecho, cuántas maldiciones te han hecho. Pero eso es parte de tu pasado. Y cuando tú vienes a Jesucristo, es un nuevo comienzo. Las cosas del pasado quedan en el pasado y ahora todas son hechas nuevas. No solo fuiste redimido del pecado, Dios te perdona tus pecados y ahora tú eres redimido de todo, mi querido hermano. Pero tú y yo tenemos que creer esto, que hemos sido redimidos, porque sabes que hasta que tú no lo creas te vas a pasar toda la vida haciendo retiros de liberación. Y toda la vida te vas a pasar en una fila para que te oren por esa liberación. Pero hasta que tú no creas que tú has sido liberado, tú nunca vas a experimentar esa liberación. Porque al final todo tiene que ver con lo que tú y yo estamos creyendo, con lo que tú y yo estamos esperando. Y te estoy mencionando todo esto porque tenemos que aprender a ministrar correctamente. Y no estoy diciendo que Dios no dé dones a personas, sí los tiene dones, pero a veces esos dones que fueron dados porque Dios vio una necesidad en tu comunidad, a veces donde menos se utiliza ese don es en nuestra propia comunidad. Nos pasamos más por todas las partes, mi querido hermano, pero donde Dios te dio el don para que ministraras, ahí no lo estás haciendo. Ahí no estás sirviendo. Y necesitamos saber por qué lo estamos haciendo. Y necesitamos, mi querido hermano, de verdad interesarnos por el bien de la persona que están a nuestro alrededor y preocuparnos porque estamos haciendo las cosas correctas, de que verdaderamente voy a servir como un instrumento de sanación para esas personas y debo ser responsable y debo aprender y debo formarme y debo, mi querido hermano, estar preparado para todos estos asuntos que van a llegar a nuestras vidas. El secreto está en que nosotros llevemos las personas a tener un encuentro personal con Jesucristo y que en ese encuentro sus vidas cambien y de nuevo todo lo que fue en su pasado ahí quedará en el pasado, y ahora ayudar a estas personas, mi querido hermano, a que a través de la fe alcancen esa nueva vida, todas esas bendiciones, liberación de todas sus ataduras. Ya la mayoría de las personas han tenido un encuentro con Jesucristo. Quizás ahora la solución, mi querido hermano, está quizás en enseñar a estas personas a cómo crecer en fe, a cómo avanzar en fe, a cómo hacer una oración, a cómo esperar en el Señor.
Quizás no es un exorcismo lo que necesita. Quizás lo que necesita es aprender a caminar en fe. Pero como es fácil ver el diablo en todo. Mira, aquí en este lugar nosotros prohibimos, por más que se vea las cosas, por más ¿verdad?, el fenómeno que esté ocurriendo ahí, nosotros prohibimos de que se mencione que el diablo hay. Nunca va a escuchar a ninguno de nuestros servidores en el nombre de Jesús, te reprendo, Satanás, o Jesús es un diablo. No, porque nosotros vamos a ser más responsables. Nosotros no sabemos qué está pasando ahí, qué está ocurriendo ahí. Necesitamos el discernimiento de Dios, y ese discernimiento puede venir de muchas formas, pero nosotros vamos a estar esperando el discernimiento. Y antes de llegar a tal conclusión, nosotros primero vamos a descartar 20,000 otras cosas. ¿Con qué fin, con qué propósito? De poder ayudar a esa persona correctamente. Y mira, no te quedes estancado ahí. No te quedes estancado ahí. No te quedes estancado en ese problema, en esa situación que lo que te va a hacer es impulsar a que siempre estés buscando retiros de liberación, misas de sanación, estés buscando todas estas cosas, porque sientes que la vas a necesitar. Es como una adicción. Una adicción o como decía el obispo en una palabra fuerte, es una masturbación espiritual. Busquemos la verdadera liberación. Entonces busquemos tocar a Jesucristo como la mujer del flujo. Mira, esta mujer del flujo sufrió por 12 años de un flujo de sangre, visitó muchos médicos, gastó todo su dinero buscando una solución y sin sacar ningún provecho, sino que su situación empeoraba, dice la Biblia. Y no fue hasta que ella escuchó hablar de Jesús que se llenó de fe y esperanza, y fue en busca de donde estaba este Jesús. Y decía ella: si yo logro tocar su manto, yo sanaré. Y sabe que llegó hasta donde estaba Jesús, y dice la Biblia que le tocó. Y cuando le tocó, poder salió de él. Y Jesús sintió este poder que salió de él, y se detuvo y dice: alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y los discípulos le dijeron: todos te tocan, todos se aprietan. ¿Quién será esa persona? Pero Jesús sabía que había una persona que había logrado tocarlo, y a través de ese toque había sido liberado de ese mal. Y el secreto está en que nosotros creamos eso. Que en esa cruz, mi querido hermano, Jesucristo nos redimió. Que en esa cruz Jesucristo nos salvó. Que en esa cruz Jesucristo nos sanó. Nos sanó. Sí. O quizás vamos a ser como un creyente, como Eneas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Un creyente era Eneas. Cuando Pedro iba visitando todas las comunidades cristianas, se encontró con este lugar de cristianos y de personas que habían aceptado a Jesucristo. Y entre ellos había un hombre paralítico por más de 8 años. Y le señalaron a este hombre, le dijeron: mira, ese es Eneas, es cristiano, creyente. ¿Sabe? Eneas era paralítico antes de Jesucristo, recibió a Jesucristo y todavía continuaba paralítico. Y viene Pedro y dice: no, esto no puede ser así. Le dice: Eneas, no, levántate, arregla tu cama. Levántate y arregla tu cama. Jesús te sanó. Le dice: levántate y arregla tu cama. Como diciéndole: no, toma posesión de lo que ya Jesucristo hizo por ti. Cree en eso y camina en eso y espera en eso.
Y cuando tú empieces a caminar en eso, creyendo de que, mi querido hermano, mira, no es solo cargar con un crucifijo en tu cuello o tener un crucifijo pegado a una pared, mi querido hermano, es creer en lo que ocurrió en esa cruz, en ese crucifijo. Creer lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Eso no puede ser en vano. El Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que tanto te amó Dios. Mira, lo voy a decir porque sentí que cuando lo dije el diablo se asustó. Bendito sea Dios, pero te lo voy a repetir de nuevo, mi querido hermano. Tanto te amó Dios que envió a su único Hijo para que nadie se perdiera, para que todos fuéramos salvos, redimidos a través de Él, mi querido hermano. Y cuando Él murió en esa cruz, que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, mi querido hermano, en ese momento el diablo fue derrotado. Derrotado, bendito sea Dios. No le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a Satanás. Bueno, una vez yo estaba predicando y mencionaba mucho el nombre del diablo, y había una señora que cada vez que yo decía de Satanás y es el diablo, y hacía. Y llegó un momento y digo: hermano, ya no lo menciones tanto, déjalo por allá. Y a veces lo tenemos como un monstruo y a él le tenemos miedo. Pero ¿sabe qué? A Él no hay quien temerle, bendito sea Dios. Quien hay que temer es a Dios, mi querido hermano. Que Él es el que sostiene nuestras vidas. Él es el que decide si nos vamos al reino de los cielos o si nos vamos al infierno, mi querido hermano. Nadie entra al infierno si Dios no da el permiso. El diablo no puede tocarte si Dios no da el permiso, mi querido hermano. Es Dios a quien tenemos que temer, pero a ese león que anda como león rugiente buscando a devorar a nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el momento que Jesucristo murió en esa cruz, le tumbó todos los dientes a ese león, y ese león ya no nos puede hacer ningún daño a nosotros. Man, yo te voy a decir algo: la autoridad que tiene el diablo sobre tu vida, sobre tus cosas, sobre tus asuntos, es la que tú mismo le estás dando. Amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile: el diablo no tiene poder sobre ti. Dile así. Amén. No tiene poder sobre nosotros. Amén. Sí, mi querido hermano. Tenemos que creer. Sí, creer en lo que la Biblia dice. ¿Sabe lo que la Biblia me dice? Que ninguna arma que es forjada, mi querido hermano, me podrá hacer daño. Ninguna arma forjada sobre ti te podrá hacer daño. Sí. Y la Biblia me dice, porque hay personas, ¿verdad?, que empiezan, y yo entiendo que hay mi abuelo y mi tatarabuelo pecaron, y yo estoy sufriendo ahora las consecuencias de ese pecado. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? En el momento que yo acepté a Jesucristo, eso cambia. Eso cambió. El momento que yo acepté a Jesucristo en mi vida, eso cambió. O sea, todo eso que yo cargaba, o que cargaban mis abuelos, mis padres, y ahora cargo yo, eso termina cuando yo acepté a Jesucristo en mi vida. Dice Hechos de los Apóstoles, mi querido hermano, que si yo soy salvo, también mi casa será salva. Si yo soy sano, sánate tú, dice la Biblia, y serás sano tu casa, será salvo tu casa. Eso ya no puede tocar a más nadie más en mi vida. El secreto está en que tú y yo ahora, mi querido hermano, nos salvemos, en que tú y yo tengamos una relación con Dios, que tú y yo vivamos, mi querido hermano, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que es importante.
Y la Biblia dice, mi querido hermano, que nos preocupemos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, en el libro del reino, mi querido hermano. No porque los demonios te estén sujetos a nosotros. Para todas esas personas que le encanta buscar demonios para mostrar como que tienen poder para expulsar demonios. Jesús le dijo a los discípulos que vinieron diciendo: expulsamos demonios, sanamos. Y vino Jesús, le dijo: sí, yo vi al diablo caer del cielo, pero no te alegres por eso, le dijo Jesús. No te alegres por eso, le dijo. Alégrate de que, preocúpate, le dice, que tu nombre esté escrito en el libro del reino, allá arriba, mi querido hermano, que tu nombre esté ahí, porque si está ahí, tú vas a estar en el reino. No te preocupes por cuántos demonios tú expulsaste, por cuántos milagros hiciste, por cuántas sanaciones. Preocúpate porque tu nombre esté anotado en el libro del reino. Amén. Mira, hermano, si solo Dios basta. Si nosotros estamos bien con Dios, mi querido hermano, ese Dios va a cuidar de nosotros. Si nosotros estamos con Dios, ¿quién será tan atrevido de tocarte? Mira, mi querido hermano, la Biblia dice que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Bendito sea Dios, amén. Busquemos el reino de los cielos. Busquemos el rostro de Dios, dice el libro de Crónicas. Su rostro. No busque, mira, mi querido hermano, no busque tanto estos retiros de liberación, de esto, de eso. No, busca el reino de Dios. Si yo hago un retiro aquí en este centro del amor de Dios, ese retiro va a estar vacío. Pero pongamos un retiro de liberación, de exorcismo, de demoniología, para que tú veas cómo lo llenamos. Sí, porque la gente anda buscando eso. Y a veces parece que Dios tiene más autoridad, que el diablo tiene más autoridad que Dios. Y mientras tú camines de esa forma, mi querido hermano, creyendo que el diablo te tiene zarandeado, que el diablo te tiene atado, mientras tú esa sea tu mentalidad, que tú eres preso del diablo, nunca vas a ser libre. Tú tienes que creer, mi querido hermano, que eres más que victorioso, dice la Biblia. Tú tienes que creer que eres más que vencedor. Tú tienes que creer que tú todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. Tú tienes que creer que si tú eres salvo, también tu casa será salva. Tú tienes que creer, mi querido hermano, que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas. Las riquezas en Cristo Jesús. Tú tienes que creer. Cuando tú empiezas a creer diferente, tu vida va a cambiar. Mira, hermano, esas ataduras que llegan a nuestras vidas, que a veces el mismo enemigo puede que ser que no nos ponga, mi querido hermano, que nos quiere ver ahí gritando, llorando. Nosotros tenemos que tener una actitud totalmente diferente a esto. Tenemos que creernos intocables. Sí, quizás me puede matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma, mi espíritu. Ya solo por eso ya yo tengo la victoria. Soy libre de Él. Y solo cuando camine con esa mentalidad, mi querido hermano, puedo estar como Pablo y Silas, adentro de una cárcel, atado en lo más profundo de un calabozo. Ahí en lo más profundo, ahí estaban ellos atados. Y a eso de la medianoche, lo que escuchaban a ellos, no gritando, no llorando. ¿Sabe lo que que hacían estos hombres ahí? Cantaban y alababan al Señor, glorificaban al Señor. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Esas ataduras se les cayeron y fueron dados a libertad. Y los mismos soldados se querían hasta matar porque no sabían qué había ocurrido ahí, no sabían qué había pasado ahí. Eres tú que tienes que creer diferente. Eres tú que tienes que creer que ya Dios obró en tu vida. Levanta tus manos. Bendito seas por siempre, Padre amado. Bendito seas por siempre, mi Dios.
Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Dios. Muévete hoy aquí, Señor. Muévete en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre amado, que hoy sintamos tu presencia, Padre amado. Y que entendamos, Señor, de que no estamos solos, de que tú siempre estás con nosotros. Sí, Padre amado. Si te mueves, Señor, contemplaremos tu gloria aquí. Muévete, Dios, aquí. Contemplaremos tu gloria.